Muy buenos días, estimados alumnos. Voy a tener el gusto y el agrado de nuevamente estar con ustedes, así como en el ciclo 1 que comenzamos la primera unidad. En esta parte, en el curso 3, en patología 3, vamos a continuar con farmacología. Entonces aquí vamos a ver la introducción a un curso muy interesante para ustedes porque los va a acompañar durante toda su carrera. A continuación, comenzaremos con la primera diapositiva. En este curso veremos la importancia de la farmacología, cómo les va a ayudar a ustedes en su carrera profesional y durante toda ella, porque va a ser la aplicación de los medicamentos en su carrera. Vamos a ver en este curso lo importantes que son las bases farmacológicas, porque a partir de ellas es que ustedes van a ir descubriendo ese mundo encantador de la farmacología y que les va a servir mucho para diagnosticar, para prescribir y para conocer los efectos secundarios de los medicamentos, sus mecanismos de acción, sus mecanismos de absorción, de distribución, etcétera, así como también las diferentes presentaciones farmacéuticas y las diferentes formas de aplicar un medicamento. Para comenzar, mencionaremos cuál es la importancia de la farmacología. La farmacología es muy importante porque a través de ella se pueden conocer adelantos médicos realizados, o sea, descubrimientos como fue hace muchos años, ¿verdad? De la penicilina, de la estreptomicina, que son antibióticos, drogas antituberculosas, antipalúdicas, corticosteroides, medicamentos antivirales, que en la actualidad tienen mucho uso. Claro, ¿verdad? Ahora se han descubierto nuevos medicamentos, nuevos antibióticos que son de una generación más joven que los anteriores, pero los anteriores les dieron paso o les dieron el preámbulo para los que hoy conocemos, ¿verdad? Otra de las cosas importantes es la práctica clínica. En la práctica clínica, ustedes verán el uso racional y seguro de los medicamentos. Este concepto dice, es de mucha importancia porque incluye justificación para el uso del medicamento. Ustedes van a tener una justificación, no lo van a diagnosticar, no lo van a recetar, no lo van a recomendar así indiscriminadamente, sino que ustedes tienen que saber para qué van a usarlo. Por eso dice un uso racional y seguro. La selección de la forma farmacéutica, dependiendo del paciente, si va a ser un adulto, un niño, un anciano, un adolescente, ustedes van a seleccionar el medicamento, ya sea, por eso van a conocer los diferentes tipos de medicamento, o sea, su forma farmacéutica. Si se la van a dar jarabe, si se la van a dar en tabletas, si se la van a dar en cápsula, etcétera, ¿verdad? Ahí van a elegir ustedes la forma farmacéutica adecuada para su paciente. Y lo más importante también, la vía de administración más adecuada para el paciente. Porque cuando veamos los seminarios, vamos a ver ahí las diferentes vías de administración que por supuesto ustedes ya las conocen, ¿verdad? Porque en nuestra vida diaria nosotros hemos utilizado más de alguna vez y seguimos utilizando medicamentos y conocemos la forma de administrarlos, ya sea oral, parenteral o así superficial, ¿verdad? También, continuando con el mismo tema, veremos que la dosis del fármaco a administrar, esto es muy importantísimo, ¿verdad? Ustedes como futuros odontólogos tienen que tenerlo muy en cuenta, la dosis. No le van a administrar una dosis sin tener una justificación a un paciente, ¿verdad? Porque lo mismo, tienen que ver las edades, tienen que ver las condiciones generales del paciente para poder administrar una dosis. También el mecanismo de acción del medicamento, pues eso lo van a conocer a través de la farmacodinamia y una cosa importantísima, los efectos adversos del fármaco. Ustedes lo deben conocer, qué efectos adversos puede ocasionar un fármaco y ver la forma cómo disminuirlos en el paciente. No le van a dar
un fármaco a un paciente que a lo mejor tiene gastritis y no le van a, diría yo, recetar a su vez algún paliativo para evitarle más o dañarlo más de su gastritis, ¿verdad? Por eso tienen que ver cómo disminuir los efectos secundarios en el paciente, o sea que van a tener una gran responsabilidad como profesionales de la salud. También es importante el número de medicamentos que maneja el odontólogo durante su actividad clínica. Tienen que conocer mucho, ¿verdad? Medicamentos, tener alternativas. Si al paciente le recetan uno, le recomiendan y lo llama, que eso no le ha hecho buen efecto o que le causa mucho efecto secundario, pues ustedes tienen que tener a la mano, ¿verdad? En su mente, otro medicamento alternativo para darle al paciente. Por eso tienen que estarse actualizando y tener en cuenta todos estos factores. También dice buscar nuevos logros, como la curación del cáncer, el SIDA y otros virus y bacterias. Eso también es parte de la farmacología, ¿verdad? Que tienen que buscar nuevos logros. Eso lo hace la farmacología. Tenemos aquí la importancia del uso de la farmacología en la odontología. Como les decía al principio, es una rama muy importante de su carrera y la van a aplicar desde ya hasta que estén ejerciendo en sus consultorios, ¿verdad? Por ejemplo, cómo nos interesan las otras áreas que hemos conocido que se relacionan con la farmacología. Ella interrelaciona varias áreas de conocimiento odontológico como son la fisiología, la bioquímica, microbiología y la fisiopatología. De todos estos temas ustedes ya conocen y si no estarán porque se los impartan y se los impartan a mayor profundidad y más extensos. Pero esto es para que ustedes vean cómo se relacionan con la farmacología. También tenemos que es un puente entre las materias básicas y la clínica. Esta materia o este curso de farmacología va a ser básico para el paso que ustedes van a dar en la clínica. Por eso tienen que estudiar a profundidad, leerlo, reflexionarlo. Es el resumen del conocimiento médico. Así es, ¿verdad? Un conocimiento médico que ustedes van a aplicar y hace del conocimiento del odontólogo la cantidad de medicamentos en su práctica clínica. O sea que ustedes van a conocer las familias más importantes de los medicamentos que ustedes van a utilizar, lo cual no quiere decir que ustedes agarren un libro, lean la siguiente familia, ¿verdad? La farmacología. A ustedes les van a dar los principales, los que ustedes van a utilizar, pero no pueden desconocer los demás como por ejemplo los medicamentos psiquiátricos, los medicamentos que son de uso controlado, etcétera, porque ustedes también en determinado momento los podrían ocupar, utilizar o recomendárselos a otra persona, a otro paciente o a un mismo paciente que llegue a su consultorio. En cuanto al desarrollo de los medicamentos, la farmacología se divide o se basa o puede estar muy correlacionada con ramas, ¿verdad? De diferentes asignaturas o diferentes eh, materias, por decir, ¿verdad? Está bien relacionada. Luego vamos a describirlas más o menos cada una con la farmacognosia, con la farmacodinamia, con la farmacocinética, que son las dos principales divisiones de la farmacología. Está relacionada con la terapéutica, está relacionada con la toxicología, porque hay medicamentos tóxicos, ¿verdad? Que no solamente causan bien.
está relacionada con la farmacovigilancia, que es darle el seguimiento al medicamento para ver si va a actuar de una forma adecuada. El farmacoepidemiología, como en la actual epidemia en que estamos, ¿verdad? Los científicos van dándole seguimiento a todos estos compuestos farmacológicos durante una epidemia y van sacando a luz lo desconocido y lo que estará por conocerse. Y la farmacogenética, que también se relaciona mucho porque está relacionada con nuestros genes, con nuestra herencia, porque muchas de las patologías que se tratan a través de los fármacos son hereditarias, ¿verdad? O a través de nuestros genes las venimos heredando, perdón, cada una de ellas. Vamos a comenzar en esta diapositiva con las subdivisiones de la farmacología. Aquí tenemos que el ámbito de la farmacología es tan amplio que se ha dividido en varios campos o ramas de estudio. La primera que yo les mencionaba al principio es la farmacognosia, ¿verdad? Esta es una rama que estudia el origen de los medicamentos. Siempre, pues, cuando se ha tratado de encontrar un medicamento, lo primero es conocer su origen, de dónde viene, por qué lo usaron los primeros habitantes, para qué lo utilizaban, cómo lo descubrieron. Estos pueden tener origen, sea natural, animal, vegetal o mineral. O sea que de todo este tipo hay estudios en la farmacognosia. Estudia la descripción de las drogas o medicamentos considerando su origen y características organolépticas, físicas y químicas. ¿Por qué? Porque la farmacognosia estudia mucho las plantas, estudia mucho cómo se encuentran principios activos medicamentosos en las plantas que pueden llegar a ejercer un efecto fundamental muy bueno en el ser humano. Entonces, esto es lo que nos va a ir estudiando, dando la farmacognosia, ¿verdad? Del origen de dónde se originan algunos medicamentos, pero los que son de origen natural, animal, porque hay algunas vacunas, algunas hormonas que se obtienen de origen animal, de los vegetales, pues es conocido que las plantas tienen principios activos y los minerales como los carbonatos y algunas sales presentes en la naturaleza. Continuando con lo mismo, vamos a hablar un poquito de la farmacoterapia. ¿Qué es la farmacoterapia? Es un recurso de gran valor en las áreas de cirugía, periodoncia, endodoncia, etc. Y por eso ya son numerosos los fármacos que maneja el odontólogo general como el especialista en la clínica. Eso es pues la farmacoterapia, ¿verdad? Lo que nos ayuda muchísimo ya a conocer estos fármacos que ustedes van a utilizar mucho en su clínica. La terapéutica. ¿Qué es la terapéutica? Es el arte de tratar las enfermedades. Para esto se usan diversas modalidades de tratamientos. Hay diferentes modalidades que ustedes van a conocer en el transcurso de sus estudios, ¿verdad? Siendo los medicamentos solo una modalidad. Hay diferentes modalidades que ustedes van a utilizar, ¿verdad? Pero los medicamentos son una modalidad. Se define también la terapéutica como la ciencia que estudia las sustancias que sirven para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades. Primero las tienen que prevenir, van a hacer un diagnóstico, no van a poder definir una enfermedad o una afección en la boca sin hacer un diagnóstico, ¿verdad? Y luego lo van a tratar, ya esa enfermedad, de acuerdo a su diagnóstico, que tendrá que ser muy acertado, muy estudiado y aplicar el medicamento. En resumen, dice, es la aplicación de los medicamentos en el tratamiento de un proceso patológico. Ya saben que un proceso patológico es una enfermedad, ¿verdad? Y ustedes van a aplicar en ese proceso el tratamiento bien adecuado de un medicamento que ustedes ya conozcan. Y esa es la terapéutica. Continuando con divisiones de la farmacología, tenemos la rama muy importante de ella, que es la farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? Estudia desde el punto de vista dinámico y cuantitativo los fenómenos de
absorción, distribución, biotransformación y eliminación de un fármaco o de los fármacos. Esto es lo que estudia en sí la farmacocinética, ¿verdad? Ahí van a aprender ustedes cómo se absorben, cómo se distribuyen, cómo se biotransforman y cómo se eliminan. ¿A través de qué? Y desde un punto de vista práctico, se puede definir a la farmacocinética como las modificaciones que impone el organismo al fármaco. Fíjense bien, es la diferencia entre farmacocinética y farmacodinamia. La farmacocinética dice, se puede definir en términos generales como las modificaciones que impone el organismo al fármaco. Por eso es que hay fármacos que no le hacen el mismo efecto a las personas. Por eso es que una persona no debe andarse recetando o que le diga, a mí me cayó bien este medicamento, porque así hablan las personas, ¿verdad? Y a mí este, tomátelo, aquí está la receta. No, porque cada organismo, aunque bioquímicamente, yo se los digo siempre en bioquímica, somos iguales, pero no, cada organismo reacciona de manera diferente. Ya lo vimos que interaccionan ahí fenómenos como los genéticos, como los de, digamos, efectos secundarios, etcétera. Por eso, estas son las modificaciones que impone el organismo al fármaco. Por eso, desde ahí es malo venirse recetando uno solo los medicamentos o porque al otro le hizo bien, voy a tomar yo el mismo. No, ¿verdad? Tiene que ser bien diagnosticado y recetado por un profesional de la salud. Luego, continuando con la otra gran rama de la farmacología, es la farmacodinamia. Esta se define como el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción. Acuérdense que a veces lo bioquímico y lo fisiológico no se observa a simple vista, sino que es a través de estudios o a través de reacciones, síntomas o signos que se observan en el paciente y sus mecanismos de acción, o sea, cada familia de medicamentos tiene sus mecanismos de acción, sus mecanismos de cómo actúan. Eso lo van a ir conociendo porque cada familia tiene su mecanismo de acción, su sitio de acción. También podemos decir que la farmacodinamia estudia el efecto y mecanismo de acción de los fármacos sobre el organismo. O sea, esto, fíjense, es al contrario de la farmacocinética, porque la farmacodinamia es el mecanismo de acción de los fármacos sobre el organismo. En cambio, la farmacocinética es lo que el organismo le impone al fármaco, o sea, la forma cómo lo va a distribuir, absorber, etcétera. Y aquí no, ¿verdad? Es como el medicamento va a actuar. Por efecto, se entiende toda modificación bioquímica o fisiológica que produce un medicamento sobre el organismo. Esto podemos decir que es un efecto. Cuando decimos estudia el efecto, eso quiere decir que es la modificación bioquímica o fisiológica que produce un medicamento sobre el organismo. O sea, ahí va implícita ya la forma en que nos va a curar, ¿verdad? Que nos va a aliviar un dolor, que nos va a aliviar una retención de gases, etcétera. Allí es una inflamación. Eso es efecto, ¿verdad? De un fármaco. Ahí lo tienen en dos palabritas. Continuando con las divisiones de la farmacología o ciencias que la ayudan o la apoyan, tenemos una muy bonita que es la posología. Ustedes ahí ven varias cajitas, veremos, digamos, soluciones, hay jarabes, hay de todo. ¿Y qué es la posología? Esta se encarga de la cuantificación de las acciones y efectos farmacológicos en relación con la cantidad de fármaco que se aplique tanto in vitro como in vivo. O sea que para poder sacar un medicamento al mercado, tiene que ser muy estudiado. No es tan fácilmente que va a salir, se tardan años. Hacen pruebas en animales, por supuesto, ¿verdad? No va a ser en un ser humano. Y los hacen tanto in vitro como in vivo, sea en placas de Petri, en el laboratorio, y luego lo pasan a animales de experimentación que ya están escogidos cuáles son, y por último pasan al ser humano.
La posología es la rama de la farmacología que estudia el intervalo de tiempo en el que se administra un medicamento. Por ejemplo, aquí es donde ustedes van a decir, este fármaco va a ser cada 12 horas, este fármaco va a ser cada 8 horas, este fármaco va a ser cada tanto, dependiendo de la necesidad de su paciente, de la edad y de las condiciones de salud. Pero, ¿qué sucede? Que ahora tenemos la suerte que ya vienen los medicamentos, cómo se van a aplicar, ¿verdad? Digamos, uno de 500 miligramos ya dice cada cuántas horas, etcétera. Ya vienen dosificados, pero ustedes los tienen que aprender eso a través de la posología. Dice, es conocer la dosis por kilogramo de peso del principio activo o sal activa. Como les digo, por suerte hoy, ¿verdad? Ya vienen las dosis por kilogramo de peso, o sea que ustedes ven el peso del paciente y de ahí pueden ustedes deducir cuál es la dosis que le van a dar a ese paciente. Pero esto nos ayuda mucho en este sentido, la ciencia de la posología. Ahí tenemos para que se distraigan un poquito, ¿verdad? Solo de la teoría. La posología, dice, es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar la dosis de los medicamentos. Eso es todo. ¿Y qué dosis? Dosis, dice, es la cantidad de droga que se debe suministrar para producir un efecto determinado. Dosis es la cantidad de droga que se debe suministrar para producir un efecto determinado. Es lo que yo les decía, es la cantidad exacta, ¿verdad? Porque a veces, acuérdense que a uno le recetan una dosis que no es la adecuada. Entonces dice uno, ¿por qué no me habrá hecho efecto? ¿Y por qué tal cosa? Es porque la dosis, el médico, el odontólogo no se fijó cuál era la dosis exacta. Y dosificación es la estimación de la dosis para un fin determinado. Ya dosificación ya es buscando un fin, ¿verdad? Determinado. Y la dosis estándar de un medicamento también se puede conocer. Esas están determinadas por pruebas del medicamento en que lo prueban como absorber, distribuir, metabolizar y excretarlo. Y a personas sanas y pacientes en una capacidad promedio. Esta es como una forma, ¿verdad?, de cómo van a hacer en un laboratorio o cómo se va a efectuar para determinar la posología. Aquí tenemos la parte de la farmacología que se refiere a la toxicología. La toxicología se define como la rama de la farmacología que estudia los venenos. Sin embargo, no solo estos causan intoxicaciones, sino también los medicamentos y otros agentes como las toxinas animales y numerosas sustancias de uso moderno. Estudia, en otras palabras, los efectos adversos de los productos medicinales. Ustedes saben que hay muchos medicamentos tóxicos, ¿verdad?, que son de uso delicado. Cada medicamento tiene su mecanismo de acción y hacia el lugar donde va a efectuar exactamente su acción, ¿verdad?, en vivo. Ahora bien, también existen los medicamentos o drogas que son de uso tóxico, ¿verdad?, que no son recomendables para el ser humano y que son de fácil adquisición. Incluso, pues, una cosa que uno nunca debe hacer es atentar contra su vida y a través de los medicamentos es fácil hacerlo. Por ejemplo, hay un medicamento como es la aspirina que se obtiene fácilmente y 5, 6, 7, 8 aspirinas pueden llegar a causar la muerte. O sea que eso es conocido, ¿verdad? Cuando una persona quiere quitarse la vida, pero yo pienso que nada es imposible en esta vida, ¿verdad? Sino que todo tiene solución. Entonces, en este aspecto, ¿verdad? También la farmacología estudia estos venenos. Hay venenos de sapos, hay venenos en las plantas que causan unas grandes alergias, ¿verdad? O como llamamos a veces urticarias. Entonces, todo eso nos va a estudiar la toxicología. Hay ejemplos de toxinas, ¿ves lo que yo les decía anteriormente? Toxinas conocidas y sus orígenes. Por ejemplo, tenemos toxinas en animales venenosos,
como las víboras, escorpiones, arañas, que muchas veces las víboras, ¿verdad? Si inyectan un veneno, puede ser mortal. Máxime si no se tiene el antídoto a la mano, ¿verdad? Puede morir la persona. Incluso de las picadas de abejas, hay personas que mueren, ¿verdad? Por la alergia que les provoque. Mueren en unos 10, 5 minutos. Existen en multitud de especies vegetales, yo lo que les decía, ¿verdad? Digital, en la hiedra, en la cicuta, que la mencionamos, que la cicuta era un veneno mortal en la antigüedad. Les daban a tomar cicuta a las personas que querían deshacerse de ella, ¿verdad? Como sería una inyección letal a los presos que son condenados o la silla eléctrica. También existen en setas venenosas como la amanita y el boletus. Esos son los nombres de las plantas que los contienen, ¿verdad? O setas. También en mohos tóxicos como el penicillium y el aspergillus. Pero el penicillium, aparte de que puede ser tóxico así solo como un moho, pues le trajo mucho bienestar a la humanidad. Y hay bacterias también que poseen toxinas como el Clostridium y la Salmonella. La Salmonella, por ejemplo, la Salmonella typhi es la causante de la tifoidea, una enfermedad muy, muy grave, ¿verdad? Delicada, pues estrictamente tendrían que determinarla porque se confunden sus síntomas con otras enfermedades. Pero entonces la bacteria que produce la tifoidea es la Salmonella typhi. También siguiendo con las divisiones de la farmacología, hay otras ciencias o definiciones en las que se basa la farmacología. Como les decía, es una ciencia cambiante, una ciencia que tiene un grandes estudios, ¿verdad? Preciosa, una ciencia que nos ayuda a conocer cómo a ustedes van a poder ayudar a sus pacientes e incluso, ¿verdad? Cuando ya tengan una gran experiencia, pues pueden atreverse a hacer un diagnóstico a otra persona y mandarlo donde un médico o si no mismo explicarle, ¿verdad?, qué es lo que puede tener y ya ellos se dirigen al lugar que corresponde. Tenemos la farmacotecnia que estudia la preparación de los medicamentos en formas de presentación adecuadas, o sea, en formas farmacéuticas, para ser administradas a los pacientes. Esto es en química y farmacia, ¿verdad? Se ve esta materia que es la farmacotecnia. Es como en los laboratorios van viendo la forma de presentar los medicamentos y de ir haciendo diferentes mezclas, soluciones para ver el efecto que da, ¿verdad? Farmacografía es la rama de la farmacología que estudia las normas de prescripción de los medicamentos. Las normas que ellos llevan, ¿verdad? Para prescribir un medicamento, todo está dado en la farmacología. La farmacovigilancia es la actividad dirigida a identificar y evaluar los efectos del uso agudo y crónico de los fármacos en una población o en un subgrupo de pacientes sometidos a tratamientos específicos. ¿Esto qué quiere decir? Que es, digamos, como la Junta de Vigilancia, ¿verdad? Que es la que va tratando de dar seguimiento al uso efectivo y adecuado que le da el profesional a los medicamentos o el resultado que van a tener dichos medicamentos o fármacos en una población. En esta diapositiva tenemos también la quimioterapia. ¿Qué es la quimioterapia? Es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar el uso de agentes químicos en el tratamiento de enfermedades producidas por agentes externos, por ejemplo, bacterias, hongos, virus, etcétera, que son los principales eh, microorganismos que atacan al ser humano, ¿verdad? Por eso la quimioterapia se encarga de estudiar los agentes químicos para tratar estas enfermedades. Y los quimioterápicos son sustancias con actividad antimicrobiana, microbicida o microbiostática, con toxicidad suficientemente baja como para poder ser administrados a un organismo por la vía adecuada, hasta alcanzar y mantener concentraciones eficaces en los tejidos. O sea que para que un quimioterápico sea una sustancia con,
que sea efectiva, tiene que tener una baja toxicidad para ser administrada al paciente, ¿verdad? A un organismo y también estudian la vía adecuada que se necesita, ya sea oral, ya sea inyectada, ya sea en forma de gel, etcétera, para que pueda ser eficaz y mantener la concentración en los tejidos. Aquí cuando hablamos de los quimioterápicos podemos hablar de los antibióticos. ¿Qué son los antibióticos? Son extraídos de estructuras orgánicas vivientes o seres vivos, como bacterias, hongos o algas. De allí pueden ser obtenidos ellos, ¿verdad? Esto los diferencia de los quimioterápicos que son derivados de sustancias químicas antibacterianas. O sea que el antibiótico viene del mundo vivo, el quimioterápico de laboratorio. Esa es la diferencia, ¿verdad? Ya que los antibióticos, pues todos los conocemos, son sustancias que nos han ayudado tremendamente a combatir enfermedades mortales para darle calidad de vida al paciente, que es lo que ustedes van buscando. Por ejemplo, en el caso que les decía yo de la Salmonella typhi, que es una bacteria que ataca al ser humano, y es muy grave, ¿verdad? Por cierto, porque puede dañar el pulmón y dar una neumonía, puede perforar el intestino en momentos de avanzada que no se ha logrado detectar a tiempo, que era la salmonela, ¿verdad? Entonces, para este tipo de microorganismos es que hay ahora hay gran cantidad de antibióticos que los combaten, ¿verdad? Combaten a esta bacteria. Entonces, de esa manera es que a través del tiempo se han ido estudiando, dilucidando, pero siempre sabemos que el antibiótico va a ser una sustancia efectiva dentro del ser humano. Los antibióticos, dice, solo son necesarios para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias. Los antibióticos no pueden ser utilizados en procesos virales, ¿verdad? Porque no harían efecto, o más bien, tal vez algunos, pero no defenderían totalmente la salud del paciente. Dependemos de los antibióticos para tratar infecciones graves, como la neumonía y afecciones que pueden poner en riesgo la vida, incluida la septicemia, que es la respuesta extrema del cuerpo a una infección. En una septicemia ustedes saben que hay una infección generalizada. Entonces ahí hay que poner ya antibióticos, me imagino que en forma intravenosa, para combatir este tipo de enfermedades como la neumonía, ¿verdad? Que hoy sabemos que es una consecuencia gravísima y podríamos decir mortal del coronavirus. Y también hay neumonías, como les dije, causadas por la salmonela, que causante de la tifoidea y por otras bacterias. Entonces los antibióticos están hechos precisamente para responder a estas infecciones. Otra cosa importante de los antibióticos, estamos hablando aquí de ellos porque van a tener un estudio general de ellos ya en clases de farmacología más avanzadas, van a ver las diferentes familias de los antibióticos, etc. Dice aquí que los antibióticos solo son necesarios para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias. Dependemos de los antibióticos para tratar infecciones graves como la neumonía y afecciones que pueden poner en riesgo la vida, incluida la septicemia, que es la respuesta extrema del cuerpo a una infección. Ejemplos de antibióticos están la amoxicilina con ácido clavulánico, que son en la actualidad antibióticos que todavía sirven mucho, ¿verdad? Porque acuérdense de la resistencia. Luego, más adelante vamos a hablar de la resistencia de los antibióticos y eso es debido al uso indiscriminado que las poblaciones han hecho de los antibióticos, ¿verdad? Entonces las bacterias se van haciendo resistentes a ellos por una forma indiscriminada de tomarlos o por una forma inadecuada de su uso. Siguiendo en estas diapositivas con las divisiones de la farmacología, tenemos la farmacogenética. ¿Qué es la farmacogenética? Se relaciona en general
con las influencias genéticas sobre la sensibilidad a los fármacos. Un ejemplo grande son las alergias, ¿verdad? Yo creo que entre nosotros existen aquí, entre ustedes estudiantes, muchas personas alérgicas, ¿verdad? O sea, son sensibles a ciertos fármacos y hay que tener muchísimo cuidado. Por eso cuando usted le hace su diagnóstico a su paciente, una de las principales preguntas tendrá que ser, ¿verdad? ¿A qué es alérgico usted? Y darle la indicación de que si un medicamento le produce un rash o explicarles mucha estornudadera o simplemente que sienten como que no van a poder respirar, inmediatamente se suspende y se le habla al médico, ¿verdad? Diciéndole para que el médico se lo cambie por otro medicamento. Ahora bien, la terminología farmacológica. Tenemos, siempre esta es parte de la farmacología, ¿verdad? Yo se los menciono porque hay muchísima parte, la van a encontrar ustedes en los diferentes libros, ¿verdad? Por ejemplo, hay terminología farmacéutica, farmacológica que dice que es la farmacología pura. Es la rama de la farmacología que estudia todas las drogas, sin considerar si éstas presentan o no propiedades terapéuticas. Es una ciencia eminentemente experimental. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el fluconazol que tiene una propiedad antimicótica, o sea, contra los hongos, y la serie de abejas que la pueden incluir en cremas y ungüentos. Ahora bien, la farmacología pura llega a la farmacología aplicada. Es la rama de la farmacología que estudia a las drogas que presentan actividad terapéutica. Se provee de los estudios de la farmacología pura. O sea que de la farmacología pura se parte para la farmacología aplicada, ¿verdad? Ya en forma, ahí tienen el fluconazol, que es un para los hongos, ¿verdad? Antimicótico, y ahí lo tienen ya su presentación en forma de gel o en forma de pomada. Incluso hay tabletas. Farmacología experimental o preclínica es la rama de la farmacología que estudia los efectos que ejercen los fármacos en los animales de experimentación, lo que permite estimar cómo se comportarán tales sustancias en el organismo. Claro que no es lo mismo un animalito, ¿verdad?, que un ser humano, pero en ellos tiene que probarse primero, porque no van a destruir a un ser humano para ver si da efecto o no el medicamento. Entonces hay animales de experimentación, hay cerdos, hay ratas, etcétera. Y de ahí la farmacología clínica, que es la rama de la farmacología que estudia la acción de los fármacos en el hombre sano o enfermo, niño, adulto o anciano. Y ahí es como se aplica la farmacología, ¿verdad? Tanto para cualquier tipo de ser humano y ya sea sano o enfermo. En los sanos, como previniendo las enfermedades, ¿verdad? Como las vacunas. En los niños sanos, dándoles un seguimiento de su salud, etc. Aquí tenemos la terminología farmacológica. Un efecto farmacológico. ¿Qué es un efecto farmacológico? Son las manifestaciones derivadas de los cambios físico-químicos inducidos por la acción farmacológica. Hay ciertos cambios, ¿verdad? Físicos o químicos y que son producidos por los medicamentos. También tenemos que es un equivalente químico. Es cuando dos fármacos tienen la misma cantidad y la misma característica química en principio activo. Ese es un equivalente químico. Hipersensibilidad es una reacción adversa de tipo alérgico que no se puede explicar a partir de las propiedades del fármaco. O sea que ya una reacción de hipersensibilidad o alérgica, ya eso es determinada por un médico alergista, ¿verdad? No la vamos a explicar a partir de las propiedades del fármaco, ni vamos a decir que solo el fármaco fue culpable, ¿verdad? Sino que acuérdense que ya les expliqué que son reacciones alérgicas, son reacciones hereditarias. La inducción enzimática es el estímulo que un fármaco ejerce sobre la actividad de las enzimas hepáticas, que son las responsables de la biotransformación de otros medicamentos. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, en el proceso de la digestión hay una gran cantidad de enzimas que participan allí, ¿verdad?
enzimas digestivas, que si estas llegan a desaparecer, muchos desaparecen con la edad, con los años, ¿verdad? Que el ser humano va avanzando, pero para eso ya hay cantidad de enzimas digestivas que suplen, ¿verdad? En forma de tableta, que suplen la acción de las enzimas, pero ya son las responsables de la biotransformación en el hígado. Fármaco, medicamento, ¿qué es? Siempre vamos a seguir estudiando o leyendo esta terminología farmacéutica porque es con la que ustedes se van a topar durante toda su vida de profesionales. Incluso uno la puede utilizar en ciertos momentos de la vida, ¿verdad? Dice que un fármaco medicamento se denomina así a cualquier material de origen natural que contiene uno o varios principios activos que se pueden extraer o purificar transformándose en fármacos. Muchos de los medicamentos, fármacos, son obtenidos de plantas medicinales, ¿verdad? Entonces, muchas personas, creo yo, que se toman las infusiones de las plantas, se mastican algunas hojas, etcétera, pero no es lo mismo, ¿verdad? Que ya un fármaco medicamento haya sido transformado a una forma de tableta, cápsula, pastilla en un laboratorio. Sí hacen efecto, ¿verdad? Porque esas infusiones que las personas se toman de algunas plantas producen efecto, pero no debe ser así, ¿verdad? Porque de una forma más directa llegan forma de fármaco, aunque sí, las plantas es una rama de la farmacología que es muy utilizada. ¿Qué es un fármaco? Esta palabra deriva del latín, del farmacón, que significa medicamento. Eso es un fármaco, ¿verdad? También se puede decir que fármaco es una sustancia química capaz de interaccionar y modificar cualitativamente y cuantitativamente la función celular y que el odontólogo utiliza para el diagnóstico, prevención, tratamiento y alivio de la sintomatología de las enfermedades bucales, por supuesto, ¿verdad? Pero fíjense todo lo que ustedes van a llevar consigo en su profesión, ¿verdad? Primeramente su diagnóstico. Le van a dar prevención, ya ustedes sabrán en ese momento qué tipo de prevenciones odontológicas, su tratamiento y el alivio, ¿verdad? Porque lo que ustedes van a perseguir es aliviar toda esta sintomatología para que su paciente tenga una buena calidad de vida. El fármaco puede ser de origen vegetal, animal, mineral, semisintético o sintético, que se utiliza con fines diagnósticos, preventivos o curativos de la enfermedad. Entonces, de las plantas, ya lo dijimos, de los animales se pueden extraer, digamos, algunas hormonas, que me viene un ejemplo, y minerales como los carbonatos y ciertas sales que se encuentran en la naturaleza, que también ayudan mucho a que se produzca un fármaco. También hay semisintéticos o sintéticos, que ya estos son los producidos en el laboratorio. O sea que la farmacología es una ciencia tan amplia, tan completa, tan grande. ¿Qué es un medicamento? Ahí van a ver ustedes la diferencia entre fármaco y medicamento, casi es la misma, pero hay algunas cositas que lo diferencian, ¿verdad? Medicamento es un fármaco o un conjunto de ellos, integrado en una forma farmacéutica y destinado para ser utilizado en las personas o en los animales, en el caso veterinario, ¿verdad? ¿Y por qué dice integrado en una forma farmacéutica? Porque ustedes ya lo van a recetar como una pastilla, una tableta, una cápsula, un jarabe, etc. Y dice dotado de propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias o para afectar a funciones corporales o al estado mental. Hay fármacos que son también hechos para ayudarnos a el estado mental normal, ¿verdad? A veces hay depresiones, pues hay personas que padecen de algunas enfermedades psiquiátricas, etc. Entonces, para eso están también los medicamentos. Además, contienen diversas sustancias que se emplean como coadyuvantes, correctivos y excipientes.
¿Qué quiere decir esto? Veremos un ejemplo. El almidón en polvo se usa en las tabletas para darles cuerpo o consistencia, ¿verdad? Porque una tableta sin el cuerpo, que es el almidón, no sería tableta, porque la máquina no la tabletearía, no la comprimiría. En cambio, el almidón, y ahí va el principio activo, no solo va a ir al almidón. Y la solución saturada de azúcar, que es el vehículo del jarabe. Los jarabes se caracterizan por ser bien dulces, ¿verdad? Por la cantidad de azúcar que llevan. Además, también ellos pueden llevar olores y sabores. Más que todo los jarabes de niños, en los cuales se utilizan estos métodos para que los niños los acepten, ¿verdad? Siguiendo aquí, casi siempre yo les hago como una retroalimentación de lo anterior para que les quede bien claro y no se les olvide. Tenemos aquí, por ejemplo, un fármaco que viene del fármaco, ya lo dijimos, toda sustancia capaz de alterar o modificar las funciones de un organismo. Y ahí tenemos un ejemplo del paracetamol, que es el paracetamol, sirve para bajar la fiebre y no da efecto gástrico. También el medicamento, dice, viene del latín medicamentum, es la forma farmacéutica, ya sea en forma de comprimido, inyectable, jarabe, al cual se incorpora el principio activo junto a excipientes correctores, preservantes o estabilizadores para posibilitar su administración, lo que yo les dije antes, ¿verdad? Y el principio activo es lo que se llama principio activo a la sustancia química responsable de la actividad farmacológica de la droga. Por ejemplo, el opio, que es la morfina, del se derivan la morfina y la codeína, que aparte de tener esos medicamentosos, pues son muy peligrosas por la adicción que causan, ¿verdad? No, porque por ejemplo la morfina más que todo es utilizada en personas de enfermedades terminales, que aunque les cause adicción, pues a ellas se les inyecta por una darles calidad de vida al final de su vida, de su existencia. Y la codeína, que sí se utiliza en pequeñas dosis en jarabes para la tos, y hay algunos medicamentos que vienen con acetaminofén y codeína que se utilizan para dolores dentales fuertes. También está lo que es una droga, viene del holandés drug, que quiere decir seco, y de la palabra inglesa drug, seco o crudo. Es cualquier sustancia de origen vegetal, animal y mineral o sintético. Y ahí tienen dos minerales, el magnesio y el aluminio. Si el magnesio y el aluminio juntos se han utilizado en suspensiones para combatir la acidez. Claro, todo esto bien dosificado, bien preparado y bien estudiado, ¿verdad? Entonces, siguiendo con la terminología farmacológica, tenemos uno que es muy importante. Esto vamos a hacer varias repasos, ¿verdad? Porque esto ya no se le vuelve a ver en toda su carrera y es muy importante. Si tenemos ahí dos ejemplos de frascos, ¿verdad? El nombre químico, ya lo decíamos en el curso 1, que vamos a utilizar la nomenclatura IUPAC, porque es la nomenclatura que se conoce a nivel internacional, es usada por todos los países. Por ejemplo, IUPAC se va a llamar alfa-aminobensilpenicilina. El código, algunos traen su código, ¿verdad? De cómo los elaboran. El nombre genérico es ampicilina, ¿verdad? Y el nombre químico, allá lo tienen, alfa-aminobensilpenicilina, y tienen su fórmula química. Y el nombre genérico es el nombre ampicilina y es el utilizado en todo el mundo. Ampicilina va a ser ampicilina aquí y en la China, ¿verdad? Y ya el nombre que le pone el laboratorio es otra cosa. Eso sería el nombre comercial, ¿verdad? Pero la especialidad farmacéutica o nombre comercial, la ampicilina, en algunos laboratorios la llaman Omnipen, Pembritin y Amplidin, pero su nombre genérico en todas partes, si lo tiene que llevar el frasco, el medicamento, la caja o lo que sea, es ampicilina, ¿verdad? Y dependiendo del laboratorio, es que cambia el nombre. Otra, como les decía yo, les hago siempre una retroalimentación porque es muy importante, ¿verdad?
Por ejemplo, la nomenclatura o nombre de los medicamentos tenemos su nombre genérico, su nombre químico, su nombre comercial y su nombre magistral. Por ejemplo, el nombre genérico dice es asignado por la OMS de acuerdo al principio activo que lo forma. Como les decía, el nombre genérico va a ser el mismo. Por ejemplo, hay un ejemplo dice Actron 400, es ibuprofeno. Su nombre genérico es ibuprofeno. ¿Para qué? Tienen que llevarlo siempre porque así el paciente está en libertad de elegir el que le convenga, ya sea porque le tiene más confianza a determinado laboratorio o por la cuestión económica, ¿verdad? Nombre químico es el nombre dado por los compuestos químicos que forman parte del medicamento. También lo traen siempre y si no, les decía yo que en esa hojita que traen los medicamentos, que por cierto, cuando tomen algún medicamento, léanlo, porque es muy importante saber, ahí viene toda la descripción del medicamento, efectos secundarios, dónde no se debe tomar, lo que puede causar, si va con alimentos o no, ¿verdad? Y ahí viene su nombre químico en el inserto. También el nombre comercial es aquel asignado por el laboratorio farmacéutico que lo produce bajo su exclusividad o marca. Ya allí puede que sea del laboratorio Bayer, del laboratorio Arsal, del laboratorio Pfizer, de donde ustedes quieran, ¿verdad? Y el nombre magistral es aquel elaborado exclusivamente para un paciente de acuerdo a la fórmula médica. Pero más que todos los medicamentos magistrales se utilizan siempre, ¿verdad? Pero más que todo quizás en tipo de dermatología, que para a veces el medicamento o la pomada, el gel, lo que el médico quiere que se le aplique, no viene con todos los con el principio activo que el médico quiere y todos los aditivos, entonces se le manda a preparar. Por eso dice que es exclusivamente para un paciente. Se mandan a preparar a las farmacias o a los lugares donde tienen principios activos para elaborarlos. Por todo esto, muchas gracias por su atención. Estas han sido las bases farmacológicas. Espero que les sirvan de mucho para el resto de su carrera profesional. Pasen buen día.